Locos ilustres y reales. Justino II, Imperio Romano de Oriente. En el Imperio Romano de Oriente y posterior Bizancio podemos encontrar un caso claro de locura en el poder. Nacido en el 520 y fallecido en el 578, mejor conocido como Justino II, en grandes rasgos fue un mandatario pasivo y sin carisma. Su política fue claramente ineficaz y bélicamente no consiguió grandes triunfos, sino grandes derrotas. Pero lo que sí llegó a la fama fue por sus actos de locura en los últimos años de su mandato. Sus episodios de locura eran incontrolables. De pronto ofrecía síntomas incontrolables de furia y agresividad. Intentaba emular al futuro Superman, amenazando con defenestrarse. Mordía con furia a sus visitantes y siervos, atacándoles preferiblemente a la cabeza. Escuchaba voces en su cerebro que le atormentaban y atemorizaban. Según Juan de Éfeso, la gente de palacio llegó a construirle una especie de trono con ruedas para entretenerlo mientras lo paseaban por palacio a gran velocidad. No se sabe con claridad qué clase de patología subyacía en la mente de Justino II, pero por lo que parece podría ser una especie de demencia o esquizofrenia. María I, reina de Portugal. María la Loca fue la primera regente de Portugal y fue influida por las políticas del primer ministro Marcos de Pombal. Este tomó control del gobierno después del terremoto de Lisboa de 1755, momento que marcó el inicio del deterioro mental de María. Al principio desarrolló claustrofobia y sufrió de fanatismo religioso y melancolía excesiva. En 1786 tuvo que ser llevada a sus aposentos en un estado de delirio y empeoró. El mismo médico que la trató también cuidó a Jorge III de Inglaterra. Se dice que pasaba las noches gritando y aunque después se recuperó, nunca regresó a la normalidad y lentamente se quedó en estado de incapacidad. Iván VI, zar de Rusia. Gobernó junto a su medio hermano Peter I y jamás tuvo interés en hacerlo. Se dice que era un hombre crédulo sin la intención de causar problemas, y en realidad solo fue usado como una herramienta para que su familia mantuviera el poder. Las presiones a las que fue sometido lo llevaron a que se convirtiera en un recluso. Tenía delirios y se quedaba inmóvil como ausente durante horas sin responder a nada. Datos de embajadores extranjeros dicen que para sus 27 años ya era una persona senil, paralítica y casi ciega. Murió 2 años después. Vincent van Gogh, pintor holandés con diversos problemas mentales, la demencia lo llevó a atacar a su íntimo amigo y también notable pintor Paul Gauguin. Su fama popular también se debió a que el pintor cortó una de sus orejas y se la obsequió a una prostituta, la cual le dijo que le gustaría tener eso, la oreja, como regalo. Figura destacada del postimpresionismo, pintó 900 cuadros, 27 de ellos autorretratos y 1.600 dibujos, además de 800 cartas, 650 de ellas a su hermano menor. Pinturas como La noche estrellada son rápidamente reconocibles por su singular pincelada y su expresión. Sin embargo,
No fue hasta después de su muerte cuando Van Gogh ganó popularidad. Ahora es considerado como uno de los más grandes pintores de la historia. Recibió los mismos nombres, Vincent Wilden, que pusieron a su hermano que nació muerto justo un año antes que él. El mismo día, 30 de marzo, como si fuera un presagio de su original y atormentada existencia. El primer paisaje que vio seguramente fue el de la tumba de su hermano ya muerto. También, supuestamente, fue un bebedor compulsivo e incluso trató de comer pintura. Se suicidó en 1890. Algunos autores de libros biográficos sobre Van Gogh, así como especialistas en psicología y psiquiatría, aseguran que el pintor sufría un trastorno bipolar. Otros piensan que sufría esquizofrenia. Isaac Newton fue un físico, filósofo, teólogo, inventor y alquimista y matemático inglés. Newton sufría de tendencias psicóticas y cambios de humor, y también se le atribuye que sufría trastorno bipolar. Científico, físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de la Filosofía Naturalis Principia Mathematica, más conocido como Los Principia, donde describe la ley de gravitación universal y establece las leyes básicas de la mecánica. Con numerosas y trascendentales contribuciones a la física y la mecánica, Isaac Newton es universalmente conocido como un brillante pensador. De hecho, una encuesta realizada entre expertos indicó que Newton poseía más influencia que Einstein. A pesar de sus muchos logros, Newton sufría tendencias psicóticas y cambios de humor que también se le atribuyen que sufría trastorno bipolar. Además, sus cartas delirantes dan credibilidad a la teoría de que era esquizofrénico. El padre de Newton murió antes que él naciera y entre las edades de 2 a 11 años fue separado de su madre. Su trastorno mental podría haber sido como resultado de esta prolongada experiencia traumática de su infancia. Pitágoras. Pitágoras nació en la isla de Samos, Grecia, en el 570 a.C. y fue discípulo de Tales. Estudió en la escuela de Mileto, viajó por Oriente Medio, Egipto y Babilonia. Sufrió el exilio para escapar de la tiranía del dictador samio Polícrates, por lo cual vagabundeó hasta establecerse en el 531 a.C. en las colonias italianas de Grecia, donde fundó su famosa escuela pitagórica. Filósofo y matemático griego del cual se decía que oía voces sobrenaturales, y por sus adelantadas ideas matemáticas llegó a ser considerado loco. Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta y músico en 1844 a 1900, filósofo alemán del siglo XIX. Considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental, maestro de la sospecha, fue un enfermo mental. O como se ha dicho, su demencia fuera ocasionada por una enfermedad de transmisión sexual como la sífilis. Lo que sí encuentran en sus escritos son rasgos típicos del enfermo mental que pueden llegar al delirio más creativo o más surrealista, o a la humillación más patética, o a la exaltación más delirante. La extremosidad de su pensamiento también es típica del enfermo mental, que en raras ocasiones logra el equilibrio y la ecuanimidad. Los rasgos principales de su filosofía
también pueden proceder en parte de la extraña facilidad de acceso a lo inconsciente para sacar las cosas más variadas desde la originalidad. Jean-Jacques Rousseau. Ginebra, 28 de junio de 1712. Hemenville, 2 de julio de 1778, fue un suizo francófono. A los 16 años empezó a vagabundear y abandonó su ciudad natal. Tras estar peregrinando un tiempo y desempeñando los oficios más dispares, al borde de entrar en la marginalidad, adjuró del calvinismo y abrazó el catolicismo, del que más tarde también renegó. Fue a la vez escritor. Su obsesión en cuanto a la persecución de otros intelectuales de la época, confabulados para terminar con él, roza a la paranoia, si no claramente está dentro de ella. Lo que parece estar claro es que se trataba de un enfermo mental. Hay mucho en su biografía que así parece ratificarlo. Incluso en su aspiración suprema a la bondad natural que la sociedad destruye, hay una clara raíz de enfermedad mental.